Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, y ya estamos de vuelta entonces para hablar con nuestro entrevistado. Contento de tenerlo acá en el estudio. José Cisternas Tapia, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y habitué de la radio también ya a estas alturas, sí, para que nos ayude a desenmarañar un poco el nuevo proceso constituyente. Hay que olvidarse de lo que pasó y conocer este nuevo proceso nuevamente. Entonces, profesor, bienvenido a Radio El Conquistador. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los que nos escuchan en sus casas. Bueno, vamos a aprovechar de invitar a que si tienen alguna pregunta nos hagan llegar al más 569-7320-9389 y nos vamos de lleno entonces a conocer por lo menos lo que ya se sabe, que está en todo caso bastante determinado respecto a este nuevo proceso constituyente que se le dio luz verde finalmente y se largó de inmediato con un calendario. Efectivamente, aquí hay un calendario que tiene varias etapas dependiendo el organismo que se va a crear, porque el nuevo proceso constituyente está compuesto por 3 organismos. Uno que se llama el Consejo Constitucional, en el fondo que van a ser las personas que se van a elegir en el mes de mayo con voto obligatorio en una elección donde van a haber 50 integrantes con en este caso un resultado paritario tanto en las listas como en el resultado de la elección, y a su vez van a haber escaños supranumerarios para pueblos originarios, es decir, van a haber tanto escaños como participación electoral de estos pueblos originarios exista. Pero el primer organismo que se va a crear va a ser, en este caso, el comité de expertos, el denominado comité de expertos, que se tiene que crear en virtud de una sesión que se va a convocar la Cámara de Diputados y el Senado dentro del tercero día de publicada la ley en el Diario Oficial. Ahora, recién en el día miércoles se aprobó el proyecto de ley, pero ahora viene el trámite de la promulgación, o sea, cuando el presidente ahí firma el decreto que hace público este proyecto de ley, y luego viene la publicación del Diario Oficial. Dentro del tercero día se tiene que convocar una sesión para que dentro del 10º día posterior se haga esta elección de estos integrantes del comité de expertos. Entonces, acá este comité de expertos no es que va a sesionar a fines de enero, va a empezar a sesionar recién en el mes de marzo, y por ende va a ser como un trabajo prelegislativo, si se lo llaman en términos legislativos. Este es el trabajo preconstitucional, porque en el fondo lo que van a generar es un anteproyecto de texto constitucional que luego va a ser conocido por el Consejo Constitucional cuando ellos asuman en el mes de junio. Quedó en el pasado la idea de la hoja en blanco. Quedó pasado la idea de la hoja en blanco, aunque nunca fue tan en blanco, porque igual el proyecto anterior igual tenía ciertos bordes. Lo que pasa es que, claro, durante la discusión parecía que los bordes se fueron traspasados en cierta medida. La diferencia es que este proyecto establece ciertas, ¿cómo se llama?, bases institucionales. Y establece 12 bases institucionales que en el fondo el proyecto debe estar enmarcado en estas bases y a lo menos debe contener estas bases dentro del texto definitivo que se somete a plebiscito en el mes de diciembre. José, ahí Alfonso decía olvidarse del proceso pasado, pero el tiempo es sumamente acotado, incluso pareciera que es más acotado que el proceso anterior. ¿Vale la pena olvidarse o hoy día se puede rescatar, hacer una especie de reciclaje constitucional? Estoy inventando el concepto. Reciclaje constitucional para este nuevo proceso. Me imagino que mucho que sí. Mucho que sí, porque hay que tener en cuenta que como va a haber un trabajo preconstitucional de este comité de expertos, que ellos van a trabajar 3 meses desde contar del mes de marzo, cuando asuman los consejeros constitucionales en junio, en teoría le van a entregar un insumo que en gran parte yo voy a suponer que en el fondo se van a basar tanto en la propuesta que fue rechazada, tanto en el proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet, tanto en la actual constitución o en la historia o tradición constitucional chilena, y en base a ello van a entregarle un insumo al Consejo, y el Consejo tiene en el fondo un rol bastante más acotado que entrar a ellos a conocer desde cero un texto constitucional, porque en el fondo el objeto del Consejo es aprobar y discutir la propuesta, y por ende aquí ya no viene a entrar a que tengan que hacer un reglamento. O sea, en el fondo todos estos temas de ya administrativo que tenían el antiguo Asamblea Constituyente, Convención Constituyente, se queda un poco más dejado de lado y van derechamente ya a aprobar o discutir estas normas y ver dónde hay puntos de diferencia con el comité de expertos para luego subsanar y tener un texto definitivo. Justamente iba a preguntar, sin ánimo de especular, porque todavía falta que inicie el funcionamiento,
Pero ¿qué piensa, abogado? ¿Quién va a tener más peso? ¿La comisión experta que va a entregar en el fondo este anteproyecto o finalmente el Consejo Constitucional que empieza, entendemos, a funcionar después, en base a esto? O sea, a mi juicio, a priori, en base a cómo quedó redactado el proyecto de ley, cuando le ponen que el Consejo Constitucional tiene por único objeto aprobar y discutir normas, incluso hubieron indicaciones, el senador Bianchi en la primera etapa constitucional, para suprimir la palabra único y para suprimir la expresión o adicionar la expresión crear normas. Entonces yo creo que el Consejo Constitucional, a mi juicio, tiene un rol bastante más restringido en este caso dentro de este debate constitucional, porque si ya viene un texto preestablecido y en el fondo le dice, mire, le proponemos esto, nosotros como expertos al país, usted, ciudadano, está de acuerdo con esta disposición, en el fondo es como cuando uno va a un contrato un poco de adhesión al banco, le dice, mire, el banco le dice, este es el contrato, ¿está de acuerdo? Bueno, técnicamente el muy de acuerdo, no hay mucha injerencia que uno como cliente puede hacer, pero aquí, claro, va a tener un grado en el sentido de validar el texto. En el fondo, el Consejo Constitucional viene a darle este rol ciudadano que están algunos diciendo, bueno, pareciera que aquí va a ser un texto impuesto. No, el Consejo Constitucional en teoría va a chequear, va a validar la propuesta, pero igual, obviamente, al tener este rol, muchos podrán considerar el día de mañana que finalmente fue un rol más de segundo plano, porque en cuanto a la discusión más constitucional dura va a estar dentro del comité de expertos. Y ahí, profesor, se podrían dar, porque también, tomando de ejemplo el proceso anterior, una de las cosas que llamaba mucho la atención a la ciudadanía frente a este proceso inédito era estas discusiones muy parecidas a las que se dan en el Congreso, largas, como exposiciones, incluso por la cantidad de personas se trató de limitar el tiempo. ¿Debería darse en esta instancia frente a este preseteo o este texto ya predeterminado? ¿Debería ser más fácil, más pimponeado el tema? Porque también yo creo que eso es uno de los temores de la ciudadanía, que se entrampe nuevamente en situaciones X o en temáticas justamente que son las más puntuales, porque hay temáticas que son bastante transversales, medio ambiente, que en el proceso anterior prácticamente había un acuerdo transversal. Pero ¿se va a ver eso en este proceso? ¿O no da el tiempo? O sea, yo creo que han tomado ciertas medidas, como decir, de mitigación previo a este caso que la ley salga en el diario oficial, porque a diferencia del primer proceso, donde habían independientes, donde habían listas de independientes, y aparte estaba la lista de partidos o partidos políticos independientes, ahora está sumamente restringida la participación. Primero porque ahora son circunscripciones, o sea, esto se va a homologar al Senado. El Senado siempre ha sido menos gente, más moderado, la discusión obviamente es más acotada, pero por otro lado, para poder integrar el Consejo Constitucional, el independiente no va a tener mucha cabida, salvo que vaya en un pacto con partidos políticos. Entonces, en el fondo, la discusión en teoría va a ser como tratar de generar un efecto espejo con el Senado, y por ende esta dispersión de voluntades que había en la Convención Constitucional se trata aquí de reducir para que en el fondo haya más voluntades más representativas que supuestamente los cuadros políticos en teoría reflejan de la sociedad. Está el Consejo, está la Comisión Experta, pero también va a haber un Comité Técnico de Admisibilidad que eventualmente va a recibir requerimientos. ¿Cómo va a funcionar esto? O sea, el Consejo va a hacer observaciones y eventualmente el Consejo finalmente técnico de admisibilidad va a ser el que va a determinar si se acoge, no se acoge, si tiene razón, sí. Claro, pues pongamos un modo de ejemplo que haya una propuesta constitucional dentro del Consejo Constitucional que dijera, ¿sabe? Chile va a ser una monarquía parlamentaria. Por un modo de ejemplo, ahí surgió en el proceso pasado. Como uno de RTV ve algunos rayados que en la ciudad de Concepción, monarquía católica ahora. Eso en el fondo alguien plantee esa propuesta. Ajá. Claro, podría tener bajo la votación del Consejo Constitucional, pero obviamente iba a haber un reproche del comité de expertos. Entonces aquí ¿quién va a dirimir? La Comisión Técnica de Admisibilidad, porque decir, oiga, dentro de las bases está justamente que Chile es una república democrática. Entonces aquí hay una incompatibilidad entre la propuesta con lo que ya está preacordado por la clase política representada en el Congreso Nacional.
Estamos conversando con José Cisternas, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Como decía Alfonso, tratando de darle sentido también a este proceso nuevo, la gente se ha ido perdiendo y también, producto de la contingencia, pareciera que el proceso ha pasado más bien a un segundo plano, pero de todas maneras nos vamos a poner nuevamente en modo constitucional para el año 2023. Profesor, ahí otra de las temáticas que son fundamentales en este nuevo proceso es justamente qué se espera, porque el otro día con Alfonso nos hacíamos un cuestionamiento de qué pasa si llegamos a instancias finales y nuevamente el texto es rechazado por la gente, porque puede pasar. Hoy día es bastante, cuando uno va como votante, se hace la pregunta, ¿hasta qué punto voy a aprobar? ¿Por qué? O voy a aceptar este nuevo texto. Pero ¿qué pasa si nos ponemos en el escenario de que nuevamente la ciudadanía diga, no queremos esta Constitución? ¿Qué debería pasar? Porque tampoco quedó tan claro en el primer proceso. O sea, lo que pasa es que sobre el primer proceso hubo una discusión que hasta el día de hoy ciertos sectores políticos han planteado, donde han dicho, oye, aquí lo que debió haber ocurrido era un nuevo plebiscito de entrada, porque el 62% refleja que la mayoría de los chilenos no quieren un nuevo texto constitucional. La verdad es que ahí hay una discusión que representa el 62%. Pero yo siempre he planteado, lo que decía la disposición constitucional del primer proceso era que en el fondo, si la opción planteada a la ciudadanía era rechazada, se mantenía vigente el texto constitucional, pero el texto constitucional actual ya estaba vigente antes del plebiscito, durante el proceso de discusión constitucional, y finalmente y sigue vigente al día de hoy. Ahora, ¿eso significa per se la imposibilidad de discutir un texto constitucional? Yo digo que no. En el fondo, la opción rechazo nunca decía y se impedirá discutir el tema constitucional por lo menos 5 años. Claro. Porque si hubiese estado esa cláusula, efectivamente, todo este acuerdo que suscribe la clase política tendría un grado de discusión constitucional, porque en el fondo estaría vulnerando la propia Constitución. Entonces, ahora mismo, la discusión es que no dice nada la propuesta. Entonces dicen, bueno, ¿y aquí qué va a pasar si gana la opción en contra? Porque ahora se va a llamar a favor o en contra del... No se va a llamar apruebo o rechazo con el primer plebiscito. Eso entonces, para sacarle la carga finalmente, para sacarle ¿no? la carga, y aparte porque obviamente la opción rechazo ya tiene un peso. Un capital. Entonces dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? Vamos a seguir otra vez en un loop de interminables. Es lo que pensábamos nosotros. Interminables. Bueno, es que pudiera pasar porque en el fondo, a ver, el que gane la opción en contra no significa en sí que se impida discutir la Constitución. Ahora, lo que hace la clase política tendrá que tener mejor sintonía con la ciudadanía que representa para saber si efectivamente las personas ya saben qué dicen. ¿Sabe? Por ahora cerramos este capítulo, sigamos avanzando y a lo mejor en 5 años más volvamos a discutir. ¿Y cómo se logra eso? Porque en el fondo, pensemos, son 10 millones de votantes, creo, los habilitados, un poquito más puede ser. Y congeniar todas las aspiraciones. Hay gente que ve la Constitución como la solución a su problema inmediato, cosa que en el fondo se ha tratado de impulsar de que eso no es así, que es un marco teórico para que funcionemos como país. ¿A qué debería apuntar este nuevo texto? ¿Qué usted como experto, como profesor de Derecho Constitucional, debería rescatarse o en el fondo estar sí o sí en este nuevo texto? Lo que hace es que las constituciones, como dice la doctrina, tiene que apuntar a ser un símbolo de la unidad nacional. Obviamente aquí no es un símbolo de la unanimidad nacional. Nunca va a haber que diga, oiga, sabe que el texto me representa fielmente, pero uno tiene que buscar temas que representen a la mayoría de la ciudadanía. Entonces aquí, más que buscar a temas como por decir de nicho o de ciertos sectores que a lo mejor se quieren ver representados, hay que tratar de apuntar a temas que son más transversales, como son el tema de los símbolos patrios, como son el tema de ciertos derechos fundamentales que han sido consagrados desde tiempos históricos, como el tema de cómo se distribuye el poder, en el fondo, para que en el fondo no haga este ruido que finalmente generó el proceso anterior, que tenía tantas ideas que finalmente generan controversia, que finalmente generó rechazando el texto, porque yo siempre ocupaba un ejemplo un poco cinematográfico, el caso de Marty McFly en Volver al Futuro. Uno, en el fondo, él, cuando quiso que sus padres se volvieran a conquistar en el baile, él tocó una melodía acorde a la sociedad que estaba ahí imperante. Cuando la adaptó, la gente quedó perpleja. Entonces, en el fondo, yo creo que aquí los expertos, los consejeros constitucionales, tienen que tratar de apuntar a una melodía que, si bien apunta al futuro, obviamente represente lo que ha sido Chile en estos 200 años.
Hoy se nos va el tiempo Sí, muy rápidamente. vamos pero a tener que invitarlo más seguido ahí a José. Abogado, ¿qué le parece a usted este cambio de un proceso que aparentemente era muy flexible, muy amplio, muy libre, a este que es mucho más acotado y que además en tiempo es bastante breve va a ser? O sea, es tan breve que ahora el próximo mes lo que vamos a ver es las inscripciones de las candidaturas. O sea, en menos de un mes van a haber candidaturas inscritas ante el servicio electoral. Y luego ya va a venir un par de meses más el proceso nuevamente de campaña. Y eso ya genera que el gobierno que va a tener que enfrentarse a una situación de una coyuntura constitucional enfrentada también a su agenda propia de gobierno. Entonces aquí creo que el proceso se quiso hacer acotado más que nada para evitarlo superponer con otras elecciones que van a haber en el año 2024, pero de igual de todas formas genera que todo este año 2023 vamos a estar hablando del tema constitucional nuevamente. Y además en formato es bastante brusco, o sea, bastante radical, digamos, el cambio. Claro, y al ser más acotado, la ciudadanía puede que le cueste más asimilar la propuesta, porque en el fondo aquí los debates van a llegar a tal punto que en el fondo realmente va a llegar el texto y van a decir, bueno, lo apruebo o está a favor o está en contra del texto. No. Y eso ahí va a depender mucho que las universidades, los centros de estudio, los canales de televisión, los medios de comunicación ayuden también a dar bajada al texto, porque si no, de otra forma va a ser difícil internalizarse del contenido del documento constitucional en tan poco tiempo. Sí. Ojalá que ahí se subsanen justamente una de las principales problemáticas, que era el tema de la comunicación, cómo bajan finalmente estas temáticas a la ciudadanía, que fue también uno de los puntos que se le criticó bastante al proceso anterior. Última pregunta, ¿puede ser o no? ¿Alcanzo? No alcanza. ¿Sí o no? ¿En la fecha de salida le gustó? ¿17 de diciembre? ¿Sí o no? Sí. Sí. Es que lo hace cerca, antes de Navidad, no queda más fecha, la verdad. Ya, listo. No queda más, no da más el calendario. Listo, le agradecemos mucho entonces, profesor abogado José Cisternas Tapias, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, por habernos acompañado esta mañana, ayudarnos a entender este proceso express de alguna manera que vamos a vivir en este año constituyente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor.